Estudiantes, muy buenos días. Empezamos nuestro trabajo con un nuevo tema en el área de personal social. Les saluda el profesor Daniel. Tenemos como propósito el día de hoy conocer los principales acontecimientos de la era napoleónica. Nuestro tema, Napoleón Bonaparte. Bien, entonces conocemos un poco el día de hoy de este personaje que es un estratega político quien llegó al poder en Francia después de la etapa de la Revolución Francesa. Pertenece a los tiempos modernos. Recuerden un poco que Francia e Inglaterra eran rivales y por supuesto durante el gobierno de Napoleón también seguía esta rivalidad. Ocurrían todavía algunas largas guerras entre estos dos reinos. Como enemigo, en este caso, tuvo que hacer algunas estrategias, una de ellas, pues, bloquear económicamente a Inglaterra. Para eso tenía que llegar a pedir permiso a España porque Portugal no había dado la autorización para que bloqueara a su enemigo inglés. Entonces, Napoleón pide permiso, como le decía, al rey de España y de alguna forma buscó también apoderarse. Para que me entiendas más lo que acabo de decir, te voy a explicar en este mapa. Observa, por favor. Aquí tenemos a Francia en el gobierno de Napoleón y que poco a poco fue prácticamente adueñándose o sometiendo a algunos monarcas que estaban a su alrededor o otros pequeños reinos, como por ejemplo en la parte sur, ¿no? Llegaría prácticamente a adueñarse Italia, en la parte del sector de Alemania, Holanda, ¿no? Los Países Bajos, y de esta forma también inclusive sus pretensiones estaban sobre Alemania e inclusive España. Por eso de ahí que se le conoce como emperador. Vean ustedes aquí. Aquí viene toda la explicación de la clase. Aquí tenemos una pequeña línea, ¿ya? Que es una especie de un bloqueo que Napoleón va a hacer. ¿En qué consiste este bloqueo? Que en muchos de estos puntos, aquí ven, acá dice bloqueo continental, que en muchas de estas zonas Napoleón mandó a todo un ejército para que ningún barco inglés pueda realizar un comercio con estos pequeños imperios, pequeños países. En fin, también le pide a España que haga lo mismo, ¿no? Y el rey de España, un poco sumiso, obediente, bloquea también a los ingleses. De la misma forma le pide a los portugueses que bloqueen a su archienemigo Inglaterra. Pero Portugal reacciona y dice, ¿por qué tengo que bloquear? ¿Quién eres tú, Napoleón? Está bien, tú eres dueño de tu zona, pero aquí mandamos nosotros. En esto, más o menos con esta respuesta, Napoleón pues furioso, caramba, aquí hay un país que no le está haciendo caso, que es Portugal, pide a los españoles, al rey de España, permiso para que pase a este lugar, pero tendría que pasar por este lugar, ¿no? También. Por lo tanto, el rey de España le da la autorización muy tontamente, por decirlo así, porque los planes de Napoleón también eran otros, ¿no? De pasadita quedarse en este lugar. Bueno, una vez dado el permiso, los franceses, el ejército de Francia llega hasta aquí, pero se detienen.
no llegan a su objetivo, en este caso, a reclamar a los portugueses la desobediencia que éste le estaba dando, ¿no? Y más bien va a destituir justamente a los monarcas que estaban aquí para llevarlos a prisión. Entonces, Carlos IV, en un inicio, rey de España, sumiso, cobarde, prácticamente pues hacía todo lo que Napoleón le pedía. Y en una de esas le dice Carlos IV, ya estás muy viejo, vas a abdicar. ¿Qué quiere decir? Ya no debes ser rey, debes entregar tu corona a tu hijo Felipe VII. Y bueno, el Carlos obediente habla con su hijo y le entrega la corona. A partir de ese momento, entonces Fernando VII, el hijo de Carlos, se convierte en rey de España, a pedido de Napoleón Bonaparte. Pero bueno, Napoleón Bonaparte, no contento con esta situación, dijo, ninguno de los dos debería de gobernar porque son incapaces, ¿no? Su punto de vista. Bueno, entonces, en sus planes estaba justamente seguir humillando, ¿no? Y en una de esas, pues, lo va a llevar a prisión, ¿no? Prácticamente, pues, ellos iban aceptando todo lo que Napoleón decía. Por eso, una vez puesto, sobre todo Fernando VII, en prisión, Napoleón Bonaparte va a enviar a su hermano José Bonaparte, ¿ya? Y él le va a entregar, pues, el reino a José Bonaparte, también conocido como Pepe Botella. Entonces, sin monarcas originarios españoles, ahora es un monarca francés, empieza una etapa muy difícil para España. Ahí tenemos entonces al hermano de Napoleón Bonaparte, Pepe Botella, que se convierte en rey de España tras ser destituido estos dos reyes. ¿Cómo va a reaccionar la población española? Definitivamente no va a estar de acuerdo, ¿no? Que vean pues que su rey ahora está preso y se inicia una guerra civil que se le conoce como la independencia de España, ¿no? Para librarse de los invasores franceses. Hubo derramamiento de sangre y por supuesto también pues llegarían a recuperar a su rey. Pero en plena actividad que estaba pasando todo este acontecimiento, en América aprovecharían la situación. Por ejemplo, aquí llega la noticia en que decían que España no tenía rey, por lo tanto, sin rey nosotros tampoco pues tendríamos que ya no pertenecer a nadie, ¿no? Mucho menos a Napoleón. Entonces vieron la posibilidad después de separarse poco a poco de España y formar su propio gobierno llamado las juntas de gobierno. En este caso, México y Perú no pusieron de alguna forma, no pudieron, mejor dicho, formar alguna junta de gobierno o autogobernarse, porque aquí se encontraban en estos dos países los virreyes, mientras que en otros lugares estaban simplemente los capitanes que podrían ser vencidos fácilmente, ¿no? Entonces aquí en el Perú, por ejemplo, teníamos al virrey Fernando de Abascal, y que él de alguna forma tuvo pues que enfrentar a estos juntas de gobierno diciendo que deberían de obedecer al rey todavía, aunque esté en prisión, porque ustedes le pertenecen a este monarca. Bien, entonces esta fue la coyuntura, pues, que aquí en América, de alguna manera, pues, se aprovecharía esta situación al no existir rey en España para empezar una etapa de independencia en la región. Bien, estudiantes, esto ha sido nuestro trabajo el día de hoy. Muchas gracias por su atención y nos vemos en otra oportunidad.